Capítulo 5. Kiba permaneció en silencio unos segundos después de escuchar la confesión de Rias. Luego acomodó tranquilamente sus lentes mientras hablaba con una calma impecable. En otras palabras, Gyudo-san es su actor favorito. Rias inmediatamente levantó la mirada. Actor, cantante y presentador. Kiba parpadeó. Koneko tomó otro snack. Y entonces Rias sonrió. No como una heredera demoníaca. No como una idol. Sino como una fan completamente enamorada. ¿Recuerdan aquel programa de retos? Akeno no estaba presente. Pero Kiba ya sabía exactamente cuál. El famoso programa nocturno donde Issei hacía desafíos absurdos. Cocinar disfrazado, cuidar animales, competir en juegos físicos, sobrevivir en montañas, y entrevistar personas mientras improvisaba comedia. Koneko asintió lentamente. El episodio con gatos fue bueno. Rias inmediatamente señaló a Koneko emocionada. Exacto. Kiba observó sorprendido cómo la presidenta literalmente acababa de activarse emocionalmente. ¿Recuerdan cómo todos los gatos callejeros empezaban a seguirlo? Incluso los más agresivos. Koneko asintió otra vez. Tenía aura tranquila. ¿Sí? Rias sonrió completamente feliz ahora. Y cuando el conductor dijo que parecía una princesa Disney deprimida fue divertidísimo. Kiba se quedó observándola en silencio. Porque honestamente, jamás había visto a Rias hablar así de nadie. Ella continuó completamente perdida en sus recuerdos. Y en aquel especial de verano donde ayudó en una cafetería. Kiba levantó una ceja. Terminó comprando una cafetería real un año después. Rias se congeló. Silencio absoluto. Koneko parpadeó lentamente. Eso es aún más romántico y obsesivo. No sabía que terminaría así. Kiba finalmente dejó escapar una pequeña risa. Rias volvió a cubrirse el rostro avergonzada. Solo pensé que se veía feliz trabajando ahí. Su voz bajó lentamente. Más suave. Más honesta. Era la primera vez que veía a Issei sonreír sin parecer cansado frente a cámaras. La habitación quedó tranquila nuevamente. Porque incluso antes del escándalo, Rias ya había notado algo que casi nadie veía. Issei Udo siempre parecía solo. Kiba observó a su presidenta unos segundos antes de hablar. Entonces usted lo estuvo observando durante años. Sí. Y aún así nunca habló con él. Rias soltó una pequeña sonrisa melancólica. Porque cuanto más famosa me volvía, más parecía él alejarse emocionalmente del mundo. Koneko la observó en silencio. Ahora él le habla normalmente. Eso hizo que Rias se quedara quieta unos segundos. Y luego sonrió. Pequeño. Cálido. Genuino. Sí. Bajó ligeramente la mirada recordando aquella cafetería bajo la lluvia. Recordando cómo Issei bromeaba con ella. Cómo se sonrojaba ligeramente. Cómo cantó solo para ella. Y honestamente, sus mejillas se tiñeron apenas otra vez. Eso me hace absurdamente feliz. La campana de la cafetería sonó suavemente cuando Akeno finalmente se levantó de su asiento. La tarde había pasado más rápido de lo que ambos esperaban. La lluvia incluso había desaparecido por completo. Akeno acomodó elegantemente su bolso mientras observaba a Issei detrás de la barra. Y honestamente, se veía mucho más relajado que esa primera noche. Ya no parecía tan tenso hablando con ella. Incluso había comenzado a bromear por iniciativa propia. Lo cual, para alguien tan emocionalmente agotado como Issei, era un progreso enorme. Bueno, creo que ya molesté suficiente por hoy. Issei levantó una ceja mientras secaba una taza. Suficiente es debatible. Ara, qué cruel. Y Mejima-san literalmente pasó 3 horas atacando mi estabilidad emocional con comentarios coquetos. Akeno sonrió orgullosamente. Y funcionó maravillosamente. Issei soltó una pequeña risa cansada, pero genuina.
Akeno lo observó unos segundos más. Y notó algo importante. Durante toda la tarde, Issei no había mostrado aquella mirada vacía que tenía la primera noche. Seguía existiendo tristeza dentro de él. Claro que sí. Pero ahora también. Se reía, se quejaba, hacía sarcasmo, y hasta parecía disfrutar la compañía. Era pequeño. Pero era real. Me alegra verte más tranquilo, Issei-san. La sinceridad de la frase hizo que él parpadeara apenas. Luego desvió ligeramente la mirada con una pequeña sonrisa. Supongo que hablar normalmente con alguien ayuda más de lo que esperaba. Akeno caminó lentamente hacia la puerta. Y justo antes de salir, volteó una última vez hacia él. La presidenta realmente estaba preocupada por ti, ¿sabes? El movimiento de las manos de Issei se detuvo apenas. Akeno sonrió suavemente. Más cálida que juguetona esta vez. Muchísimo más de lo que imaginas. Luego abrió la puerta. La brisa fresca de la tarde entró suavemente al local. Buenas noches, Issei-san. Él la observó unos segundos antes de responder. Buenas noches, Himejima-san. La campana sonó nuevamente cuando Akeno salió de la cafetería. Y el silencio volvió poco a poco al lugar. Issei permaneció quieto unos segundos detrás de la barra. Pensativo. Drake habló inmediatamente. La mujer de cabello negro coquetea peligrosamente. Lo sé. Y la pelirroja está enamorada de ti. Issei cerró lentamente los ojos. Drake. Voy a mudarme de país. El dragón soltó una carcajada grave. Pero aún diciendo eso, Issei miró hacia la puerta por donde Akeno había salido. Y por alguna razón, la cafetería ya no se sentía tan vacía como antes. Los días continuaron avanzando lentamente en Kuo. Tranquilos. Silenciosos. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Issei comenzaba a acostumbrarse a esa paz. La rutina se volvió cómoda otra vez. Abrir la cafetería, preparar café, escuchar música suave mientras trabajaba, soportar ocasionalmente las visitas de Akeno, y alimentar gatos callejeros cerca del callejón. Y entonces llegó el sábado. Por primera vez en toda la semana. Café Natsukage permaneció cerrado. Issei descansaba tranquilamente en casa. Vestía ropa casual. Pantalón deportivo negro, camiseta gris ligeramente holgada, cabello desordenado. Nada quedaba del antiguo idol perfecto. Y honestamente, se veía mucho más cómodo así. Música suave sonaba desde una pequeña bocina mientras limpiaba la cocina y preparaba desayuno. El aroma a café recién hecho llenaba toda la casa. Drake habló con pereza desde la gema. Extrañamente disfruto esta rutina doméstica. ¿Te gusta porque hay comida? Correcto. Issei estaba preparando huevos cuando alguien tocó la puerta principal. Toc toc. Él levantó apenas la mirada. Y automáticamente suspiró con resignación divertida. Hoy no traje ningún postre, vecina. Discúlpeme, caminó tranquilamente hacia la entrada mientras hablaba. Porque su vecina anciana tenía la costumbre de aparecer inesperadamente a pedir dulces o café. Pero cuando abrió la puerta, se congeló apenas. Una mujer pelirroja estaba frente a él. Sombrero. Lentes oscuros. Gabardina beige. Claramente intentando pasar desapercibida. Y fallando horriblemente. Porque incluso disfrazada. Rias Gremory seguía viéndose absurdamente llamativa. El silencio duró exactamente 3 segundos. Entonces Issei habló completamente inexpresivo. Gremory-san. Bajó lentamente la mirada hacia el sombrero. Luego a los lentes. Y finalmente a la gabardina. Parece detective de drama barato. Rias abrió la boca indignada. Estuve 20 minutos eligiendo este atuendo. Eso honestamente empeora la situación. Drake soltó una carcajada grave dentro de la gema. Compañero, la mujer enamorada vino directamente a tu casa disfrazada. Lo estoy viendo. Rias se quitó ligeramente los lentes con expresión derrotada.
¿A qué no dijo que debía intentar verme discreta? Y Mejimasan claramente quería sabotearla. Ahora que lo mencionas, sí parecía muy entretenida cuando me ayudó. Issei soltó una pequeña risa baja mientras se hacía ligeramente a un lado de la puerta. ¿Va a quedarse ahí parada o piensa invadir oficialmente mi casa? Rías parpadeó apenas. Y luego sonrió suavemente. ¿Puedo pasar? Issei la observó unos segundos. Y honestamente, ya estaba demasiado acostumbrado a su presencia como para negarse realmente. Así que soltó un pequeño suspiro resignado. Adelante, detective Gremory. Rías hizo un pequeño puchero al entrar. Sigue burlándote, Geudou. Issei cerró tranquilamente la puerta detrás de ella. Lo haré probablemente toda la semana. Cruel. Un poco. Rías se quitó lentamente los lentes oscuros mientras observaba el interior de la casa. Y honestamente, se sorprendió. Todo estaba impecablemente limpio. No de una forma fría o artificial, sino demasiado ordenado. Los muebles estaban perfectamente acomodados. No había objetos fuera de lugar. Las superficies brillaban impecables. Incluso el aroma del lugar era relajante. Café, vainilla suave y madera limpia. Rías recorrió lentamente la sala con la mirada. Y cuanto más veía, más sentía que aquella casa gritaba a Issei por todas partes. Había consolas de videojuegos perfectamente organizadas cerca del televisor. Controles acomodados por color. Varias guitarras descansaban cuidadosamente colocadas junto a una pared. Acústicas. Eléctricas. Clásicas. Todas impecablemente cuidadas. Y cerca de una enorme ventana había un piano negro elegante. Hermoso. Rías abrió ligeramente los ojos. ¿Tocas piano? Issei pasó junto a ella rumbo a la cocina. Desde niño. ¿También componías ahí? Él guardó silencio apenas un segundo. A veces. Rías observó nuevamente la casa. Y algo en su pecho se suavizó. Porque aquella casa no parecía la de una celebridad retirada. Parecía la casa de alguien intentando reconstruirse lentamente. Entonces notó algo más. Ni una sola fotografía de Issei famoso. Ningún premio visible. Ningún póster. Ningún recuerdo de la industria. Era como si hubiera borrado completamente esa vida de aquí. Tu casa es muy tranquila. La voz de Rías salió más suave ahora. Issei apareció nuevamente desde la cocina sosteniendo 2 tazas de café. Ese era el objetivo. Le entregó una taza antes de sentarse en el sofá. Rías tomó el café mientras seguía observando alrededor. Y entonces frunció apenas el ceño. Espera. Miró nuevamente el impecable estado de la sala. Luego la cocina perfectamente organizada. Después el acomodo milimétrico de los libros sobre una mesa. Finalmente volteó lentamente hacia él. Tienes una obsesión extraña con la limpieza. Silencio. Issei bebió café tranquilamente. No es obsesión. Rías señaló literalmente todo alrededor. Geudou, tus videojuegos están organizados alfabéticamente. Eso es eficiencia. Tus guitarras tienen etiquetas. Mantenimiento responsable. Tus cojines están perfectamente alineados. El caos visual me molesta. Rías lo observó unos segundos más. Y luego soltó una pequeña risa. Eres adorablemente neurótico. Issei quedó completamente inexpresivo. Eso fue ofensivo y cariñoso al mismo tiempo. Porque es verdad. Drake habló inmediatamente. Compañero limpia la cocina cuando está ansioso. Rías giró rápidamente hacia él. ¿En serio? Drake. También reorganiza libros emocionalmente. Traidor. Rías comenzó a reír suavemente. Y aquella risa cálida llenó la sala de una forma extrañamente natural. Issei la observó unos segundos en silencio. Y honestamente, hacía muchísimo tiempo que no escuchaba una risa dentro de su casa.
Rías dejó cuidadosamente la taza sobre la mesa antes de quitarse lentamente la gabardina beige. Y honestamente, aquello fue un error crítico para la estabilidad emocional de Issei. Debajo llevaba un atuendo mucho más juvenil y casual. Una falda negra corta, medias oscuras, botas elegantes, y un suéter rojo ligeramente ajustado que hacía imposible ignorar su figura. Nada exagerado, pero sí peligrosamente atractivo. Issei levantó la mirada por pura inercia. Y luego, se sonrojó inmediatamente. Desvió la vista hacia otro lado tan rápido que casi parecía un reflejo defensivo. Rías lo notó al instante. Y una pequeña sonrisa apareció lentamente en sus labios. Ara. Issei tomó café fingiendo normalidad absoluta. Lo cual falló completamente. Geudou. No estoy viendo nada. Eso es bastante obvio. Estoy respetando su espacio personal agresivamente. Drake soltó una carcajada grave dentro de la gema. Oh, esto es maravilloso. Cállate. El compañero tímido finalmente colapsa ante una mujer hermosa usando ropa casual. Voy a arrancarte de mi brazo de alguna manera. Rías caminó lentamente hacia el sofá manteniendo aquella pequeña sonrisa divertida. Y cuanto más se acercaba, más nervioso parecía Issei. Porque una cosa era verla como idol, en televisión, o en una cafetería formalmente vestido. Pero verla dentro de su casa, vestida de forma tan relajada y bonita, era peligrosamente distinto. Rías se sentó junto a él, no demasiado cerca, pero sí lo suficiente para que Issei notara inmediatamente el perfume suave que llevaba. ¿De verdad te puse nervioso solo por quitarme una gabardina? Issei siguió mirando cualquier cosa menos directamente a ella. Gremory-san, soy un hombre intentando vivir tranquilamente. ¿Y usted parece salida de una portada de revista e incluso disfrazada de detective sospechosa. Silencio. Rías parpadeó apenas. Y luego sus mejillas comenzaron a ponerse rojas lentamente. Porque aquello había sonado demasiado natural para ser simple halago. Koneko tenía razón. Issei coqueteaba involuntariamente. Él finalmente se dio cuenta de lo que acababa de decir. Y lentamente se hundió un poco más en el sofá. Ah. Ray rugió de risa dentro de la gema. Otro golpe crítico sin intención. Voy a desinstalarte de mi existencia. Rías intentó mantener compostura, fallando ligeramente. Así que si piensas que soy bonita. Issei cerró lentamente los ojos, claramente considerando abandonar el país nuevamente. Gremory-san. ¿Vino aquí específicamente a destruir mi paz mental? Ella sonrió dulcemente. Tal vez un poco. Capítulo 6. Verdad revelada. La conversación continuó de manera sorprendentemente tranquila. El desayuno terminó convirtiéndose en brunch improvisado mientras la música suave seguía sonando de fondo en la casa. Rías terminó sentada cómodamente en el sofá con una taza de café entre las manos mientras Issei preparaba algo sencillo de comer en la cocina abierta. Y honestamente, la escena se sentía demasiado natural. Hablaron de cosas simples. Películas viejas, videojuegos, clientes extraños de la cafetería, música, incluso recetas. Rías descubrió rápidamente algo peligroso. Issei era absurdamente agradable cuando se relajaba. Porque lejos de cámaras y entrevistas, él realmente escuchaba. Prestaba atención a los pequeños detalles. Recordaba comentarios casuales. Y respondía con una calma cálida que hacía muy fácil sentirse cómoda cerca de él. Incluso empezó a bromear más. Así que realmente organizas tus videojuegos por género y cronología. Issei colocó un plato frente a ella. El orden trae paz espiritual. Eso suena como algo dicho por un anciano sabio. Tengo alma de señor de 40 años. Y depresión de poeta trágico. También. Rías terminó riendo otra vez. Y cada vez que ella reía,
Issei sentía la casa menos vacía. Pero entonces, la expresión de Rías cambió ligeramente. Muy poco. Solo lo suficiente para que Issei lo notara. Porque aunque toda la mañana había parecido casual, ella realmente había ido ahí por una razón. Issei apoyó lentamente una taza sobre la mesa antes de observarla. ¿Qué ocurre? Rías bajó un poco la mirada hacia el café entre sus manos. Y luego habló suavemente. Gyudou. El tono de su voz hizo que él dejara de bromear inmediatamente. Si tenía que encontrarte por el tema de la deuda con la disquera Gremory. El ambiente se volvió más silencioso, más serio. Pero Rías levantó lentamente la mirada hacia él. Sus ojos azules eran demasiado honestos ahora. Esa no era la verdadera razón. Issei permaneció quieto, escuchando. Rías sostuvo la taza con ambas manos mientras soltaba un pequeño suspiro. Como si hubiera esperado demasiado tiempo para decir aquello. Cuando desapareciste. La voz le tembló apenas. Yo también te busqué como fan. Silencio. Issei abrió ligeramente los ojos. No como heredera Gremory. No como idol. No como demonio. Rías sonrió apenas. Melancólica. Te busqué porque tenía miedo de que estuvieras muerto. Las palabras golpearon directo. Sin adornos. Sin elegancia. Solo sinceridad absoluta. Issei no supo qué decir inmediatamente. Porque nadie jamás le había confesado algo así de frente. Rías continuó hablando lentamente. Después del escándalo dejaste de responder mensajes, llamadas, contratos. Sus dedos se tensaron apenas alrededor de la taza. Y luego desapareciste completamente. La lluvia comenzó a caer otra vez afuera. Suave. Tranquila. Todos hablaban del daño económico. De los conciertos cancelados. De la polémica. Rías bajó lentamente la mirada. Pero yo solo podía pensar. Su voz se volvió más baja. Más vulnerable. Ese chico estaba demasiado cansado cuando cantó aquella última canción. El corazón de Issei se apretó dolorosamente. Porque ella había entendido. Desde el principio. Rías levantó nuevamente la mirada hacia él. Y esta vez. Ya no intentó ocultar nada. Te encontré porque quería asegurarme de que todavía siguieras aquí. El silencio que siguió fue cálido. Pesado. Íntimo. Issei permaneció completamente quieto unos segundos. Luego soltó una pequeña risa baja. Frágil. Eso es. Pasó lentamente una mano por su cabello desordenado. Claramente afectado. Muy injusto emocionalmente, Gremory-san. Rías sonrió apenas. Lo aprendí viendo tus dramas románticos. Ray rugió de risa inmediatamente. Oh, ella es buena. Issei dejó escapar un largo suspiro derrotado mientras se recargaba ligeramente en el sofá. Quisiera olvidar esos dramas. Rías inclinó apenas la cabeza divertida. ¿Por qué? Eras muy bueno. Porque cada director quería hacerme sufrir emocionalmente por rating. Y funcionaba. Exactamente mi tragedia. Drake soltó una pequeña risa grave. Compañero lloraba tan bien que hacía llorar hasta al equipo de grabación. Te odio profundamente. Mentira, me necesitas. Rías observó a Issei unos segundos más. Y cuanto más lo veía así. Relajado, despeinado, honestamente vulnerable. Más difícil le resultaba seguir guardándose lo que sentía. Porque llevaba años callándolo. Años observándolo desde lejos. Preocupándose por él. Enamorándose más y más. Y ahora finalmente estaba allí. Dentro de su casa. Hablando con él como una persona normal. Rías bajó lentamente la taza sobre la mesa. Luego se acercó un poco más hacia él en el sofá. Lo suficiente para que Issei levantara apenas la mirada confundido. Gremory-san. Ella sostuvo su mirada unos segundos. Y finalmente habló. Estoy enamorada de ti desde hace años, Issei. El mundo se quedó completamente quieto. Silencio absoluto.
Drake dejó de reír inmediatamente. Incluso la lluvia parecía más distante ahora. Issei simplemente se congeló. Su cerebro tardó varios segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Rías respiró profundamente. Y continuó antes de perder el valor. Desde que éramos niños. Sus ojos se suavizaron con nostalgia. Bueno, tú no me conocías realmente. Una pequeña sonrisa avergonzada apareció en sus labios. Pero yo sí te conocía a ti. Issei seguía completamente inmóvil. Como si cualquier movimiento pudiera romper su capacidad de funcionar mentalmente. Rías habló con una honestidad imposible de detener ahora. Te vi actuar por primera vez a los 14 años. Sus dedos se entrelazaron suavemente sobre su regazo. Y seguí viendo cada película, cada canción, cada entrevista. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Pero no apartó la mirada. Y mientras más te veía, su voz se volvió más suave, más cálida. Más me enamoraba de ti. El corazón de Issei golpeó tan fuerte que honestamente creyó que Drake podía escucharlo. Rías. Era la primera vez que decía su nombre sin honoríficos. Y ella lo notó inmediatamente. Issei pasó lentamente una mano sobre su rostro. Claramente abrumado emocionalmente. Espera. Lo miró completamente confundido. La famosa Rías Gremory, literalmente fue fan mía durante años. Rías desvió apenas la mirada. Sí. Y se volvió idol parcialmente por mi culpa. Silencio. Rías lentamente cubrió parte de su rostro avergonzada. Sí. Drake explotó en carcajadas. Compañero, conseguiste una fan enamorada sin darte cuenta. Drake, cállate. Issei parecía a punto de sufrir un colapso emocional. Porque honestamente, aquello era demasiado para él. Un año atrás había querido desaparecer del mundo. Y ahora una mujer increíblemente hermosa le estaba confesando que llevaba enamorada de él desde la adolescencia. Rías observó cómo él literalmente evitaba mirarla para intentar procesar sentimientos. Y por alguna razón, le pareció adorable. Entonces se acercó un poquito más. Lo suficiente para que Issei volviera a tensarse. No tienes que responderme ahora. Su voz salió suave. Tranquila. Solo quería que lo supieras. El silencio volvió a envolver la sala. Pero esta vez, ya no se sentía vacío.